Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con esto de los derechos humanos y la migración o los migrantes en nuestro querido país que es México. Un tema muy interesante porque está de moda ver toda esta parte de los derechos de los migrantes y bueno, para ello hemos invitado a una persona que conoce mucho del tema, que es el abogado Felipe González. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por de igual forma quiero decirles a todos y darle la bienvenida aquí al conductor también, al coconductor Fernando Rangel, que es el magistrado Fernando Rangel. Obviamente él se ha hecho cargo de muchos programas de aquí de Justicia para Todos, pero bueno, hoy quisiera que estuvieran todos aquí presentes porque se incorpora una persona más aquí al programa. Él es Fernando Charleston, es una persona que conoce mucho de la materia económica a nivel nacional, a nivel internacional. Bueno, bienvenido aquí al programa, obviamente. Muchas gracias, Héctor, muy agradecido contigo, con el magistrado por tenerme aquí en sus filas y pues bueno, para platicar de los temas económicos que a todo mundo nos interesa, ¿no? El honor es nuestro realmente porque sí necesitamos saber aquí en Justicia para Todos, pues qué viene para México, ¿no? En los siguientes meses, años y demás, porque la gente está muy preocupada en las calles, nos escriben en redes sociales acerca de qué va a pasar con la crisis económica que posiblemente se avecina, que están hablando mucho de este león que va a llegar por parte de Estados Unidos y nos va a jalar a todos. Entonces, qué mejor que alguien como tú que sabes perfectamente de los temas económicos para que tomemos las precauciones debidas, para que estemos bien informados y podamos, ahora sí que tomar las precauciones debidas, ¿no? Así es. Bien, pues bienvenidos aquí a todos. Obviamente aquí el magistrado es algo muy conocedor realmente en la materia económica, pero bueno, yo creo que se puede hacer una gran sinergia todos juntos. Y bueno, iniciamos este gran programa. Muchas gracias y reitero que va a estar Fernando Charleston en cada programa de Justicia para Todos. Obviamente, si su agenda lo permite que estén todos, obviamente, pero bueno, nos va a tratar de dar todo este tipo de información y bienvenido aquí al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Amigas y amigos de Justicia para Todos, qué gusto estar con ustedes en este programa. Y pues como le decía hace un momento el licenciado Héctor Becerra, vamos a platicar de temas económicos que a todo mundo pues obviamente nos interesa, sobre todo para tomar mejores decisiones en nuestros bolsillos. ¿Dónde estamos parados actualmente? Para saber dónde estamos parados, pues tenemos que ver un poco hacia atrás, porque venimos de una etapa muy complicada que fue el tema de la pandemia por el COVID. Recordemos que en 2020 nuestra economía, que ya se venía desacelerando, cayó 8.2%, fue el crecimiento, menos 8.2% en ese 2020 fatídico para empresas, para personas físicas. Y bueno, a partir de ahí se empezó a recuperar el crecimiento económico del país, creció alrededor de 4.3, 4.1 en el 2021 y el año pasado tuvimos también un buen crecimiento de 3.1%. ¿Qué es el crecimiento económico? A final de cuentas, es actividad económica, es empleo para la gente y obviamente también para que tengan dinero en sus bolsillos. El día de hoy, pues obviamente estamos todos con un problema de inflación a nivel mundial, que si bien es cierto, ya en septiembre del año pasado alcanzó un tope máximo de 8.7%, la realidad es que todavía en el 2022 acabamos con una inflación de 7.82%, un número muy alto
que no veíamos desde hace alrededor de 20 años aproximadamente. Y aparte de todo, inflación alta no solamente significa precios altos, significa que los gobiernos o las entidades encargadas precisamente de controlar esta inflación lleven a cabo acciones para, pues obviamente, controlar los precios de los bienes y servicios que todos nosotros consumimos. En nuestro país, como en muchos otros, quien tiene a su cargo el control de la inflación es precisamente el Banco de México, el Banco Central. El Banco de México, a través de la política monetaria, lleva a cabo movimientos en la tasa de interés que le cobra a los bancos para prestarles dinero. Se le llama tasa de referencia. ¿Y cómo nos impacta directamente a nosotros? Pues de muchas maneras. Obviamente, al momento de que el Banco de México le incrementa la tasa de interés a los bancos, ellos a su vez incrementan la tasa de interés que nos cobran a nosotros cuando pedimos prestado. Ejemplo, en un crédito hipotecario, un crédito automotriz o inclusive lo más básico, una tarjeta de crédito que casi todo mundo utiliza y que la utiliza sobre todo en tiempos donde no alcanza el dinero para cubrir el gasto para el súper, mes con mes, quincena con quincena o semana con semana. Es por eso que este tipo de inflaciones, cuando son muy altas, pues obviamente tienen problemas y repercuten en los bolsillos de nosotros, de los mexicanos. Mes con mes, también el Banco de México va llevando a cabo una encuesta muy especial que se encuesta a especialistas financieros privados en todo el país. Ahí se refleja precisamente cómo ven ellos las variables económicas para fin de cada año. Y es muy importante reconocer algo. Si bien es cierto, tuvimos una inflación de 7.82%, el último dato que tuvimos de inflación, que fue del mes de abril, fue de 6.22%. Y van 3 meses consecutivos a la baja. Estas son buenas noticias porque esta importante variable se va desacelerando. Sin embargo, recordemos que la meta es estar más o menos alrededor de un 3 o 3.5% y esperemos que esta se logre. Mientras tanto, sí tenemos que seguir continuamente, pues obviamente la evolución de esta variable. Y como les comentaba hace un momento, esta encuesta que hace el Banco de México trae una previsión en promedio de estos especialistas de que acabemos este año en una inflación de alrededor del 5.15%. Es decir, no llegaríamos a la meta, pero sí se vería una disminución muy fuerte comparado como terminamos el año 2022. Otro tema que también aparece en la encuesta del Banco de México a estos especialistas, se publicó hace apenas algunos días, el 3 de mayo de este 2023, es la previsión para el crecimiento de la economía. Estaba en 1.2, ahorita ya anda en 1.4% para este 2023. Si bien es cierto, no es mucho, algo ha apoyado, algo ha ayudado este impulso tan fuerte que le han dado las exportaciones a nuestro país. Recordemos que somos un país netamente exportador y si bien es cierto, cuando oímos que nuestro peso está fuerte, la realidad es que como en todo que hay dos caras de una moneda, también no es muy bueno para países exportadores como los nuestros. Y ya que tocamos el tema del peso y del tipo de cambio, se está previendo precisamente que para este 2023 el peso acabe más o menos en 19.40. Esto es relevante porque recordemos que hace apenas la semana pasada el tipo de cambio andaba en 17.4, es decir, 17.4 pesos por dólar. Este monto no se veía desde hace como 6, 7 años y como les digo, si bien es cierto es bueno para tener una moneda fuerte y refleja muchas cosas, sobre todo también confianza de los inversionistas, recordemos que somos un país que recibe miles de millones de dólares en remesas mes con mes. Solamente el 2022, llegaron alrededor de 58,000 millones de dólares por remesas. El mes pasado llegaron 6,000 millones de dólares y si bien es cierto ayudan a muchas familias a paliar estos problemas de la inflación, la realidad es que cuando van y cobran ese dinero, esos dólares que les mandan sus familiares en Estados Unidos, pues obviamente reciben menos por ese gran esfuerzo que hacen nuestros paisanos. De esto y mucho más estaremos platicando aquí con ustedes. Les agradezco mucho la atención y los invito a seguirme en mis redes sociales, @finanzasenfa, en casi todas las plataformas y redes sociales. Muy amables.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigas con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y le damos la más cordial bienvenida al tocayo Fernando por su incorporación a la familia de Justicia para Todos con esos temas económicos tan interesantes. Pero continuamos con y agradezco también la presencia del titular de este espacio, el maestro Becerra Orefice, que hizo la introducción de este programa. Pero continuamos, los derechos humanos de las personas migrantes. Para ello me es grato presentar al licenciado Felipe González, que es un especialista en la materia, un amigo muy cercano de este servidor. Y amigo Felipe, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fer, por la invitación. Agradezco el canal que me está invitando aquí y bueno, pues los colaboradores que están aquí. Claro, un tema con mucha actualidad, esto de los derechos humanos de las personas migrantes, una grave problemática que viven ellos en lo personal y que finalmente tiene una repercusión importante, no solo para ellos por la situación en la que viven y que los motiva a migrar de su lugar de origen a otro país, sino también las implicaciones tan graves que se tiene no solo en su trayecto, sino en los países y en las ciudades concretas en donde ellos llegan y se asientan, en donde a veces, si bien les va, tienen la fortuna de poder conseguir algún empleo, algunos recursos, quizá no lo que buscaban, pero el problema se presenta cuando el asiento que tienen en determinada localidad es porque no les permiten seguir avanzando dentro de un país que ya no es el suyo y que entonces hay este tema que tú nos vas a platicar. Pero para que nuestra audiencia pueda comprender todos esos conceptos, platícanos, ¿qué es una persona migrante? Una persona migrante es la que llega a un territorio, a un país, a una ciudad, a un lugar determinado, llega a buscar trabajo, a tener buenas oportunidades para vivir y pues viene en algunas ocasiones huyendo de su país porque tiene problemas de seguridad, problemas económicos, problemas políticos, entonces llega y trata de estar en un país para su mejor convivencia, su mejor situación económica en cada uno de los lugares en donde llega. Hay dos tipos, la migración interna aquí en nuestro país es de un estado de Chiapas a Sonora, a Chihuahua, o es una migración interna, ¿no?, que constantemente se está realizando en nuestro país, porque México, bueno, pues tiene aproximadamente 126 millones de habitantes aproximadamente, pero los que emigran de los pueblos, de las ciudades a las grandes urbes como Ciudad de México, como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro. Entonces constantemente hay una migración, pero para el porvenir de la población. Pero también hay una migración internacional. Por ejemplo, tenemos el de los sirios que llegan a Alemania y que llegan a vivir ahí para poder tener una mejor situación económica, una mejor educación para sus hijos. O lo que estamos viendo actualmente en nuestro país, ¿no?, que es un país de migrantes, ¿no?, es un paso de los migrantes que van hacia los Estados Unidos. Entonces, pues ahora tenemos el problema muy grande porque pues acaban de cerrar el título 42, pero abren el título octavo para regular la migración en los Estados Unidos de América, y esto hace que pues todo mundo vaya a Estados Unidos, pero el problema es que hay límites y bueno, no todos van a pasar. El llegar a Estados Unidos, pero van a estar ahí con una investigación y ya después verán si se quedan o no se quedan, ¿no? Pero ese es ese problema que se está viviendo actualmente. Ahora, la cuestión de la migración es algo muy complejo porque pues muchas de las veces no hay políticas de los gobiernos para controlar este sistema, porque son problemas económicos, problemas sociales, problemas económicos sobre todo, lo cual hace que lleguen aquí a nuestro país pues muchos migrantes, ¿no?
Claro, tú no solamente con la experiencia que tienes en el ámbito litigioso, civil, penal, entre otros, sino que además en tu calidad que te has desempeñado habitualmente como representante de ciertas embajadas aquí en México, comprendes, has visto de cerca esta problemática que es la migración. Pero hay una pregunta que quizá nuestra audiencia se esté haciendo y es por quizá algunas incomodidades de repente que se ven las personas de las localidades en donde llegan esas personas migrantes. ¿Hay un derecho a la migración? Sí, es un derecho que pues en nuestra Constitución, en la reforma de 11 de junio de 2011, cuando se abre el sistema de los derechos humanos en la Constitución, tienen derecho a transitar, a estar aquí en nuestro país, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la seguridad, tienen varios derechos, pero también tienen derechos a un sistema de impartición de justicia, así como nosotros los mexicanos lo tenemos, ellos también lo tienen. Incluso hay un manual que expidió la Suprema Corte de Justicia para poder administrar justicia como grupo vulnerable de los derechos humanos de los migrantes. O sea, se habla de un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque no están en su país, se sienten vulnerables porque están en otro país distinto al de ellos, ¿no? Y otro sistema político, otro sistema de gobierno, entonces los hace vulnerables. Por eso ellos tienen pues todos los derechos que están en las garantías, en los derechos humanos de la parte dogmática de nuestra Constitución. Entonces esos son sus derechos y se advierte, por ejemplo, cuando van y solicitan un amparo ante un juez de distrito, pues tienen ciertas garantías como grupos vulnerables, ¿no? Si hay un manual, se tienen que observar ciertos protocolos en la impartición de justicia. Entonces, como grupos vulnerables tienen el acceso a esa impartición de justicia, pero con un protocolo, con un manual que se les da. Claro, pero por ejemplo, efectivamente la Constitución establece que los derechos humanos que se consagran en la propia Carta Magna, no hay distinción que sean solamente para las personas nacidas en México, sino para cualquier persona que se encuentre en territorio nacional. Por el solo hecho de estar aquí, son beneficiarias de esos derechos que consagra la Constitución. Sin embargo, la persona que llega del extranjero, que ingresa al territorio mexicano, dependiendo de estas relaciones internacionales que se tiene con cada uno de los estados distintos a México, evidentemente hay que cumplir con cierta documentación, como el pasaporte que expide el país de origen de estas personas, verificar cuál es el motivo por el cual van a ingresar al país, si es que van simplemente de tránsito, si es que quieren llegar a radicar, si quieren llegar a estudiar. Platícanos de esto, ¿por qué se presenta precisamente este fenómeno de retenerlos? Sí, precisamente porque la ley federal de migración, a través del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, establece ciertos mecanismos. Todo ingreso a territorio mexicano, los extranjeros deben de cubrir ciertos requisitos administrativos, no por el hecho de llegar a México y que no cuenten con sus papeles, pues constituye un delito. Es una falta administrativa, pero no es un delito. Entonces, si no tienen esos documentos, pues es una falta administrativa en los que incurren los migrantes, ¿no? Entonces, pues ellos tienen que traer sus pasaportes, sus identificaciones y la demás documentación que exige la Secretaría del Instituto Nacional de Migración. Entonces, ellos pues deben, el Estado mexicano debe saber cuántos entran, cuántos salen, cuántos se quedan aquí en nuestro país, porque si no fuera así, entonces sería un caos, ¿no? con los migrantes. Hay algo muy interesante aquí.
Actualmente el Instituto Nacional de Migración, con el problema que acaba de existir en Ciudad Juárez, han implementado administrativamente un aspecto donde tienen que manejar con un número, con un sistema, con una clave de cada uno de los migrantes que van a entrar por Chiapas, por Oaxaca o cualquier otro estado, en el cual van a señalar un número, y con eso los van a identificar, porque no sabemos cuántos van, cuántos llegan, cuántos se van, ¿no? O cuántos quedan, ¿no? Ok. Tenemos que hacer un corte, esto se pone muy interesante, entonces por favor te voy a interrumpir y nos sigues platicando en el siguiente programa. Okay. Quédate con nosotros, esto se pone muy interesante. Qué bueno que continúas con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. Felipe, nos estabas platicando hace un momento de estos requisitos que se tiene que satisfacer, que las personas migrantes tienen que satisfacer, y la razón del por qué es importante que el Estado mexicano, como cualquier otro país, cuando alguien que ingresa del extranjero a territorio nacional, pues tiene que cubrir ciertos requisitos que establece el país a donde se está llegando. En este caso México, pues exige, decíamos hace un momento, no solamente la identificación oficial, que para efectos internacionales, es el pasaporte que cada país expide a sus ciudadanos. En este caso, es importante, nos comentas tú que se tiene que satisfacer estos requisitos, porque de lo contrario la persona migrante estaría incurriendo en una falta de tipo administrativo, que evidentemente no es lo mismo que un delito por el cual amerite ir a prisión. Sin embargo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que a veces estas personas que vienen simplemente de tránsito por el territorio nacional, ¿por qué es que quedan ancladas en estas estaciones migratorias? La situación son diversas, ¿no? A veces en el sistema de los albergues del Instituto Nacional de Migración no llevan a cabo los procedimientos en forma oportuna, en forma pronta, no se realiza ningún procedimiento rápido para la repatriación. Entonces, eso hace que estén aglutinados, estén asignados, y eso ocasiona un problema mayor y genera inseguridad. Eso de que lleguen aquí al territorio nacional, se queden, y si no hay un sistema que se realicen con oportunidad los trámites administrativos y posteriormente se vayan a los Estados Unidos, esto crea inseguridad. Crea inseguridad porque, como lo que pasó en Ciudad Juárez o han pasado en otros lugares, entonces el sistema mexicano debe de tener otro tipo de sistemas, de garantías, con las cuales los migrantes se puedan tener en los lugares donde deben de estar, la estación migratoria, o en su caso incluir a los delegados de las migraciones en cada uno de los estados, y esto establecer otros sistemas más ágiles para los procedimientos administrativos. Ok, entonces cuando estas personas no cumplen con esos requisitos de contar con la documentación que avale su legal ingreso al país, que quedan detenidos temporalmente en estas estaciones migratorias, evidentemente sabemos que el artículo 1 de la Constitución consagra el derecho de que se respete la dignidad humana de cada persona. Así es. Entonces, ¿cuáles son los derechos mínimos que deben de tener esas personas migrantes cuando son trasladados a estas estaciones migratorias? Sí, que no sean golpeados, que no sean vejados, que no sean discriminados, ¿no? Porque atentan efectivamente contra la dignidad humana, pero también que
cuando sean repatriados a sus países, que sean de manera digna, porque muchas de las veces pues están asignados o están incomunicados, están detenidos por varios días. Entonces eso bueno, pues se han promovido amparos precisamente contra la detención ilegal de los migrantes. Entonces, conforme el artículo 1 constitucional, párrafo 3, todas las autoridades aquí en nuestro país deben de observar esas garantías, esos derechos humanos. Ok, y me parece que además dentro de este fenómeno hemos visto en las noticias frecuentemente que en esas caravanas pues no solamente vienen hombres, sino que vienen también personas del sexo femenino y vienen niños. Entonces esto agrava todavía más la situación cuando llegan a ser remitidos a estas estaciones migratorias. Tratándose de las mujeres, ¿cuáles son los tratos particulares que se les tiene que dar? ¿O hay algún trato particular o es genérico con independencia de su género? No, precisamente hay una convención, la convención de do Pará de Belén, do Pará de Brasil, establece precisamente protocolos para la atención de las mujeres migrantes, y en esto, bueno, se observan los derechos de las mujeres que, por ejemplo, dan a luz en el camino migratorio, los niños como grupos vulnerables. Para ellos también aplican los protocolos, se aplican los instrumentos internacionales, en el sentido de que los niños deben ser cuidados como son vulnerables por el hecho de ser migrantes, pero aún más porque son niños, ¿no? Entonces hay instrumentos internacionales que protegen precisamente esos. Hay una situación muy importante ahora que estaba analizando este tema, que es del interés superior del adulto mayor en el aspecto de los migrantes, porque pues podemos hablar de que los niños, de las mujeres migrantes, pero hay este grupo en especial que la Suprema Corte está trabajando, la Secretaría de Gobernación, para establecer precisamente estos protocolos de los adultos mayores en el ámbito de los migrantes. Y eso pues hace un poco más ágil el procedimiento para establecer el grupo de los niños, el grupo de los adultos mayores, de las mujeres migrantes. Entonces eso México está trabajando actualmente sobre ese punto, ¿no? Ok. A ver, hay algunas inquietudes, ¿no?, que pueden surgir con esto que nos comentas. Ordinariamente toda persona, para poder ingresar a territorio nacional, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Esos requisitos son su identificación y que acredite que va a estar en territorio nacional y que además explique el motivo por el cual está ingresando a México. Insisto, sea que vaya de tránsito simplemente para llegar a un destino final, o bien que su pretensión sea llegar de vacaciones, o bien de visita para algún familiar, algún amigo, o que sus fines sean llegar y instalarse para vivir, trabajar, estudiar, entre otros. Cuando no se acreditan estos requisitos y la persona entonces es remitida a estación migratoria porque no puede ser repatriada de inmediato, ¿por qué razón? Y si quieres me lo platicas en una partecita antes del corte y luego retomamos después del corte, pero ¿por qué razón en algunos casos quedan retenidos y están haciendo gestiones para que les permitan continuar con su caravana, ordinariamente dirigida hacia Estados Unidos? Así es. ¿Qué hace la diferencia entre aquellas personas que finalmente son repatriadas a su lugar de origen y aquellas que quedan retenidas, quedan en la estación migratoria a veces por meses y hasta que les autoriza a la autoridad mexicana seguir con su camino, pero eso no garantiza que necesariamente la autoridad de Estados Unidos les permita el ingreso a su país? Sí, esa pregunta es muy interesante porque en las caravanas migratorias, que son de 1,000, 2,000, 3,000, el Estado mexicano, el Instituto Nacional de Migración, en esas caravanas no sabe quiénes vienen. Entonces, se han establecido programas para ver si vienen delincuentes, si vienen adultos mayores, si vienen niños,
y es para la seguridad del Estado mexicano. Cada país tiene su propio sistema de seguridad. Uno de ellos precisamente son las identificaciones que los migrantes deben de tener o de traer. Entonces, todo esto es porque precisamente hay personas que no acreditan con ningún documento alguno y se quedan detenidos por meses, por mucho tiempo allí, y entonces hasta que acrediten realmente a qué vienen y hasta dónde van. Piden el informe a través de los consulados, a través de las embajadas, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. Ok, vamos a un corte y continuamos con esto que se pone cada vez más interesante para saber, bueno, el por qué estas personas permanecen en territorio nacional y cuánto tiempo se puede prolongar esto. Y algo más que te anticipo, México debe cuidar esta situación y en su caso por cuánto tiempo. No te vayas, acompáñanos. Qué bueno que sigues con nosotros en tu programa Justicia para Todos. Estamos platicando de esta problemática que se presenta con las personas migrantes, los derechos humanos que tienen estas personas como cualquier individuo, pero aquí el punto álgido, Felipe, se presenta es, sabemos que hay múltiples organizaciones que protegen a estas personas, que los auxilian en su camino, que los van proveyendo de alimentos, con independencia de las estaciones migratorias. Sabemos también que hay organizaciones religiosas de la sociedad civil que van poniendo otros tipos de albergues donde proveen a esas personas de alimentos, de un techo, de las necesidades más básicas en su camino. Pero no todos se preocupan por esta situación que viven las personas migrantes, sino que también hay incomodidades que se generan cuando estos albergues colapsan y estas personas que a veces se cuentan por cientos o por miles, pues inundan las plazas públicas en los lugares donde llegan y se asientan. Esto es algo que México deba, de alguna manera, no es la expresión correcta, pero bueno, que México deba de tolerar, o cómo la autoridad mexicana debe, por un lado, salvaguardar su seguridad interna y por otro, respetar los derechos humanos de estas personas ante esta situación que pues, evidentemente no vienen por gusto a nuestro país, sino por un problema que traen en su lugar de origen. ¿Qué pasa con esto? En época de pandemia, cuando la situación estuvo más con calma, con mucha tranquilidad, sí había cuestiones de migración, pero no como posteriormente se vino con todo el problema para ir a los Estados Unidos en caravanas de 2,000, de 3,000 personas. Se estableció un programa, un acuerdo que por cierto no se ha llevado en su totalidad, en el que los embajadores de los países de Centroamérica, México y Estados Unidos establecieran un convenio en el cual en sus países de origen establecieran el programa Por Decir, programa político Sembrando Vida, que lo tiene también aquí en nuestro país, pero estos sistemas o estos programas políticos tienen que ser más a fondo, porque la gente va a otros países porque su situación económica, su situación política, su situación de seguridad en su país no lo tienen, no se lo dan. Entonces, ¿qué tienen que hacer esos gobiernos? Sentarse, establecer políticas y en esos países crear más empleos, crear sistemas de salud, de educación, con la finalidad de que no vayan a otros países, porque ese es el problema de todo esto. La gente no se va porque quiere conocer otro país, y la gente se va por una necesidad, el estar económicamente bien en cada país, ¿no? Entonces, eso se debe de ejecutar a través de programas más eficaces, convenios más
eficaces, suscritos por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas de cada uno de los países, pero últimamente pues no se ha hecho. Y a través de ese sistema se crearía bajarían los sistemas, bajarían los grupos de los migrantes hacia los Estados Unidos en especial. O sea, que significa que entonces por las políticas internas que hay en cada país, en este caso concretamente México, el cierre de fronteras que históricamente ha hecho Estados Unidos hacia este tipo de migración ilegal, ¿qué pasaría entonces? ¿O cuál es el escenario? Esas personas se van a quedar en México, la mayoría va a ser repatriada a su lugar de origen. Las repatriaciones se van tardando porque estas investigaciones de los aspectos que tú comentabas se retrasan por el gran número de personas que son, o porque se está viendo la posibilidad de que Estados Unidos los deje ingresar. ¿Qué influye en todo esto, amigo Felipe? Sí, hay una situación ahorita, las elecciones que se vienen en Estados Unidos, que los gobiernos allá lo toman como una bandera política para las elecciones de algunos gobernadores de los estados de la Unión Americana, pero también del próximo presidente de la República, y lo toman como bandera. Entonces quitan el título 42, ponen el título 8, la gente sí va a ir, pero tienen que investigar a esas personas migrantes, quiénes son los que van a ir allá. Entonces, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades de migración de los Estados Unidos han establecido acuerdos que pues la gente que no puede entrar se va a quedar en México, va a estar un tiempo aquí, y si no acredita que es una persona grata para ir a los Estados Unidos, pues la van a tener que repatriar a su país de origen. Pero por lo pronto se van a quedar aquí en México. O sea que entonces es una doble verificación, o sea, el Estado mexicano tiene que verificar hacer su propia investigación y esperar además que Estados Unidos haga lo propio. Así es. Y esto implica que México entonces tiene que tener a estas personas durante varios meses. Sí, y para esto México tiene que tener una política de migración para atender a esas personas, porque esas personas necesitan comer, necesitan estar aquí en México, y para esto pues Estados Unidos y México tienen que tener o establecer acuerdos de protección de derechos humanos para que se queden estas personas aquí. De lo contrario sufren inseguridad, pues los secuestran y tienen problemas. Entonces pues no puede seguir esto así, porque el Estado mexicano está entre El Paso, que es el paso más grande de todo el mundo, de los migrantes, pero tiene un problema muy latente ahora, porque como no se establecieron políticas migratorias, tampoco estaba previsto que se vinieran las olas migratorias de 10,000, de 12,000 personas. Ese problema nos limita aquí en México para tener a los migrantes en buenas condiciones. Ok, y es que, híjole, esto es evidente, ¿no? Las estaciones migratorias están diseñadas para cierto número de personas. Sí. Esta capacidad se ha visto excedida no de ahorita, sino de hace ya varios años. ¿Qué pasa? ¿Cómo subsisten esas personas? ¿Cómo le hacen? Hay varias organizaciones, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas está también el del Padre Solalinde. Hay varias organizaciones quienes les proporcionan comida, les proporcionan vestido, les proporcionan medios para poder subsistir, pero ante las grandes oleadas pues han sido superadas actualmente, y ya no pueden tener este tipo de atenciones. Entonces la gente pues actualmente pues ya se manifiesta, y como vimos en el caso de Ciudad Juárez, donde murieron varios migrantes, se manifestaron. Ellos al parecer aún todavía no se tiene la investigación completa, pero al parecer ellos incendiaron la estación migratoria y se quemaron, murieron ahí. Entonces está rebasado el sistema de seguridad, ¿no? O sea, no hay unas buenas políticas
para controlar el sistema migratorio. Ocasionalmente vemos a personas en la calle, incluso aquí en la Ciudad de México, que yo no sé si eventualmente evadieron la estación migratoria o si eventualmente la autoridad, viéndose tan rebasada, simplemente los dejó salir. Regresando del corte, platícanos, por favor, estas personas en lo que están aquí, por lo que tú comentas, que por esos trámites bilaterales entre México y Estados Unidos para finalmente autorizar el tránsito y la llegada final a Estados Unidos, ¿estas personas pueden trabajar en territorio nacional? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los trabajos que pudieran desempeñarse en su caso? Pero esto nos lo platicas, por favor, regresando del corte. No te vayas, esto sigue muy interesante. Acompáñanos, por favor. Qué bueno que nos acompañas en este último corte de tu programa Justicia para Todos. Estamos platicando de esta gran problemática que se presenta con la migración internacional. Nos platicaba nuestro amigo Felipe González que, bueno, hay dos tipos de migración, la nacional, la que se da de una entidad a otra, y la internacional, que es la que más problemáticas últimamente ha generado incomodidad por parte de la población, donde estas personas migrantes llegan y se establecen. Evidentemente, como toda persona, son merecedoras del respeto a su dignidad humana, a sus derechos humanos, a sus necesidades más básicas. Sin embargo, es evidente también que cualquier gobierno, ante este cúmulo de personas con sus propios problemas, el Estado mexicano y luego el hecho de recibir a estas personas migrantes, acentúa más esta problemática que se presenta, sobre todo en las localidades donde estas personas llegan y se sitúan. Yo preguntaba antes del corte, amigo Felipe, estas personas, al ser tantas y rebasar legítimamente las posibilidades del Estado mexicano de hacer frente a la manutención y alojamiento de todas estas personas en un lugar determinado, ¿es posible que a estas personas se les conceda algún permiso provisional para trabajar? ¿Cuál sería el tipo de trabajo que pueden desempeñar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, precisamente las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, están trabajando sobre este tema, y la gente que no llega a cruzar la frontera a Estados Unidos, la gente que se queda aquí en México, sí pueden trabajar a través de estas organizaciones, porque si lo vemos del otro lado, a través de los sistemas del Instituto Nacional de Migración, pues tienen que cumplir ciertos requisitos. Si no cumplen esos requisitos, pues no tienen trabajo y quedan asignados en las estaciones migratorias. Pero a través de las ONGs se han establecido, por ejemplo, sistemas de trabajo manuales, trabajos que no son calificados, y ellos, a través de las ONGs, están trabajando, y muchos de ellos dicen, bueno, pues ya no se van a los Estados Unidos. Por ejemplo, en ese programa de Sembrando Vida o en los otros programas que se han establecido, la gente se queda a trabajar aquí en México y ya no se van a sus países. Pero sí es importante que el sistema mexicano, como un problema muy, muy grave de la migración, se deben de establecer ciertos sistemas para apoyar a las ONGs y que estos les abran el camino y otorguen más empleos. En este caso, por ejemplo, los niños, las niñas, ¿tienen derecho de asistir a la escuela? Tienen derecho a la educación, conforme al artículo 3 constitucional, tienen derecho a recibir salud, tienen derecho a tener una vivienda digna, pero se complica todo esto porque el volumen de personas o la cantidad de personas que llegan es tan grande que, bueno, pues no el Estado mexicano no está hecho para esto, ¿no? Pero a través de las ONGs o el gobierno, que se deben de tomar acuerdos y los deben de apoyar para que apoyen
apoyen a los migrantes. Esta situación y de repente el cierre de fronteras de Estados Unidos es lo que hace que México eventualmente expida estas llamadas visas humanitarias. Visas humanitarias. ¿Y en qué consisten? Sí, son ciertos requisitos que deben de reunir los migrantes o los que son repatriados o tienen algún problema en su país, van huyendo y pues son amenazados. Por ejemplo, el problema de los maras en un país que no pueden convivir ahí porque hay mucha inseguridad. Entonces, pues esas visas humanitarias es bueno porque en el sistema o en el país de su origen hay mucha inseguridad. Entonces pues esas visas humanitarias es para que puedan vivir o estar bien en ese país, porque en su país simplemente o hay hambruna, o hay inseguridad, o hay un sistema que no les permite crecer, ni en la educación, ni en los sistemas laborales. Entonces, esos analizan en cada migrante y por eso otorgan esos. Cuando son expulsados de ese país y son 2,000 o 3,000 migrantes, pues analizan y ven y les dan esa visa humanitaria, pero son para grupos específicos, no para todos. Entendemos entonces, la solución sencilla es simplemente subirlos al avión y regresarlos a su país. Esa será la más sencilla. Esa es la más sencilla, pero... Sin embargo, en respeto a los derechos humanos de estas personas, el Estado mexicano tendría que hacer un análisis de la situación de cada uno de ellos y decir, por ejemplo, bueno, estas personas por la localidad de su origen, si yo los regreso, es una zona en donde su vida va a correr peligro por toda esta circunstancia que se ve por grupos de violencia, por otras circunstancias. Entonces, es donde se valora la situación personal de cada una de estas personas para determinar si es posible permitirles quedarse entonces de manera definitiva en el Estado mexicano. Sí, observando los instrumentos internacionales, los convenios, como el que decía, el de Belén do Pará, y otros instrumentos internacionales que protegen precisamente a los migrantes en su travesía, en su camino hacia los Estados Unidos, o el quedarse en un país como en México. Estos derechos humanos, estas garantías, son precisamente porque los instrumentos internacionales así lo dicen y que México lo ha suscrito. Entonces, pues a través de estos instrumentos internacionales tienen esa protección los migrantes. Pues México tiene entonces un problema muy fuerte porque evidentemente con la soberanía de cada país, evidentemente México no puede obligar a los Estados Unidos a que finalmente reciba a todas estas personas cuya finalidad es ir precisamente a Estados Unidos. Ante ello, bueno, pues México se queda en medio entre el país de origen de estas personas, entre Estados Unidos que se niega a recibirlos y bueno, finalmente se tienen que implementar este tipo de políticas acorde a los principios constitucionales que nos rigen, que es el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción de su nacionalidad, edad, condición social o de cualquier otra índole. Entonces la verdad es que sigue siendo un problema muy fuerte que realmente no vemos cómo se vaya a solucionar en el corto plazo y menos cuando seguimos viendo oleada tras oleada de personas migrantes y que se quedan ancladas en territorio nacional. Una última conclusión en 2 minutos, mi querido Felipe. Sí, muchas gracias. Lo más importante aquí es analizar. El problema migratorio no es de un solo país. El problema migratorio es de varios países. Es de analizar precisamente los problemas económicos, sociales, políticos de cada país y que esos países tengan la voluntad política de suscribir convenios con la finalidad de crear o establecer empleos en su país de origen para que no vayan a otros países. De lo contrario, si hay una desigualdad social, si hay pobreza, entonces seguirá habiendo migrantes día con día. Pero si se establecen estos mecanismos, entonces la migración bajará un poco.
Ok, pues muchas gracias por habernos compartido este tema No, tan gracias. álgido, tan interesante y tan desgarrador por todo lo que representa tanto para las personas que llegan como para las personas que desafortunadamente se ven invadidas de repente en su medio ambiente donde habitualmente se desarrollan. Muchas gracias, mi querido Felipe. No, gracias a ti, Fer, por haber invitado a este programa. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa de Justicia para Todos. Recuerden que aquí está pasando en pantalla los datos de la firma legal, en donde pueden ustedes dirigir las preguntas que les pueda generar este interesante tema, y que, bueno, en la medida de las posibilidades, nuestros amigos de esta firma legal van a poder atender sus inquietudes que tengan. Suscríbanse también a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos presentes casi en todas de ellas. Justicia para Todos TV. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez. Recuerda, la justicia es ciega, pero nosotros no. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.